Que Dios te bendiga, muy buenos días. Hoy queremos seguir compartiendo más mensajes bíblicos basados en las Sagradas Escrituras. Hoy tenemos un tema que le hemos titulado Dios premia tu obediencia. Dios premia tu obediencia. Así que para eso te invito a ir aquí a Lucas capítulo 5, versículo 3, ¿no? Dice así: entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo Simón a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dios premia tu obediencia, ¿no? Vemos claramente aquí que Jesucristo se encontraba predicando en el lago de Genezaret. Estaba en la orilla, cerca de la multitud, ¿verdad? Y entonces la Biblia dice que de pronto vio que llegaron dos barcas. Uno era de Simón Pedro, otro era de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo. Y ambas barcas no tenían peces, no habían pescado nada, estaban lavando sus redes. La Biblia dice que Jesucristo se acercó a Pedro y le lanzó un reto de obediencia, ¿no? Le dijo: anda, pesca, boga mar adentro, y entonces yo te voy a bendecir. Entonces Pedro dice que obedeció y fue premiado y bendecido por Jesucristo. Así que vamos a entender un poquito más el mensaje, ya que hemos visto un poquito el contexto. Miren lo que hizo el Señor, o lo que pasó y sucedió en ese momento. Versículo 2. Vio dos barcas que estaban cerca a la orilla, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. Mire cómo Jesús, a pesar de que estaba predicando la palabra, nuestro Señor Jesucristo estaba tratando de probar a Simón Pedro, que iba a ser uno de sus discípulos, Jacobo y Juan también. Y vio que sus futuros discípulos iban llegando a la orilla y venían con un problema grande, que no habían pescado absolutamente nada. Toda la noche habían estado tratando de pescar algo y no habían pescado nada. Me imagino que llegaban tristes, llegaban conmovidos. A pesar de que Jesús estaba predicándole a la gente, a tanta gente, él estaba mirando que las dos barcas iban llegando. Para que usted se dé cuenta cómo el Señor Todopoderoso está pendiente de todos los movimientos de sus hijos. Él está pendiente de los movimientos de sus hijos. Estaba mirando a Simón Pedro, estaba mirando a Jacobo y Juan, y a pesar de que él estaba predicando, Jesucristo ya tenía una encomienda de parte del Padre de seguir su ministerio. Entonces aquí Jesús, la Biblia dice que Jesús ahí probó la obediencia de Simón Pedro. Dice aquí: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. O sea que cuando el Señor se acercó a las dos barcas, dice que él entró en una de ellas, en la de Simón Pedro. Entró. Y dice que ahí prácticamente el Señor estaba probando la obediencia de Simón Pedro. Y Simón Pedro respondió muy bien, porque no lo sacó de su barca. No le dijo: ¿sabe qué, Señor? Váyase a predicar más allá. Eso no dijo Simón. Ahí Jesucristo, estaba probando su obediencia de Simón, entrando en la barca, dice la Biblia. Y entonces la palabra del Señor dice que Simón
obedeció porque dijo, puedes apartarte un poquito, dijo Jesús, de la orilla para predicar. Y Simón lo dejó entrar en su barca. En obediencia, Simón movió su barca hacia atrás para que Jesús pudiera predicar. Desde ahí entonces nuestro Señor Jesucristo veía que Simón Pedro estaba obedeciendo a la orden, a la recomendación de Jesús. Se da cuenta cómo Dios está observando y prueba nuestra obediencia a su palabra, nuestra obediencia al reino de los cielos, nuestra obediencia a las autoridades espirituales, a nuestros padres. Dios está probando nuestra obediencia, como lo hizo con el apóstol, con el futuro apóstol, ¿no? En ese momento era pescador. Simón Pedro entró en la barca y Simón lo dejó entrar y movió la barca así como Jesús le había dicho. Entonces dice la Biblia que cuando terminó de hablar, versículo 4, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. ¿Se da cuenta? Entonces, una vez que Jesús, nuestro Señor, terminó de predicar el evangelio a tanta gente, estaba probando la obediencia de Pedro, estaba probando su amor por la predicación, porque lo dejó predicar, no lo interrumpió, no le dijo, Señor, bájate, sal de mi barco, sino que más bien lo dejó predicar. Y ahí entonces Pedro estaba siendo obediente a cumplir esa ordenanza de Jesucristo. Así que así es Dios. Dios quiere entrar en nuestra vida y hacer una cena en nuestro corazón. Y nosotros podemos aceptar o no aceptar en obediencia. En el caso de Simón, Pedro aceptó, porque Dios premia la obediencia. Dios la prueba, pero también la premia. Maravilloso el nombre de Jesús. Después entonces Jesucristo le dice, Simón, ahora muévete mar adentro y echa tus redes para pescar. Imagínate diciéndole a un pescador que había estado toda la noche trabajando, y él mismo se lo dijo. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. O sea que Simón Pedro estaba ahí sorprendido de lo que Jesús le pedía porque no habían pescado nada. Estaba como dudando un poco, pero después Pedro dijo, mas en tu palabra echaré la red para pescar. Aunque Simón Pedro dudó un poco al principio, porque le dijo y le explicó, toda la noche hemos estado trabajando. Pero después me imagino que el Espíritu Santo le habló en su corazón y le dijo, obedece al Señor. Y Pedro dijo, mas en tu palabra, Jesús, yo voy a echar la red. Vemos claramente cómo la obediencia de Simón Pedro trajo bendiciones. Dios estaba, por medio de Jesús, Dios estaba probando la fe en una ocasión subiendo la barca, moviendo la barca y ahora echando la red para pescar. El Señor estaba probando la obediencia de Simón Pedro, ¿no? Porque Simón Pedro pudo decir, no, yo no voy a hacer nada si ya yo intenté toda la noche. Él pudo hacer eso y pudo decir eso. Pero más sin embargo, Simón Pedro trató de obedecer, porque la obediencia es premiada por el Señor. A veces pensamos, ¿no? ¿De qué me sirve obedecer? ¿De qué me sirve ser obediente a Dios y a su palabra? Pues es que Dios bendice la obediencia y Dios la premia también. Y desde esa perspectiva nosotros tenemos que movernos sabiendo que que mi obediencia Dios la ve y mi obediencia Dios la conoce y Dios la premia y la bendice. Por ejemplo, la obediencia de amar a tu familia, la obediencia de amar a tus seres queridos, amar la iglesia, la obediencia de amar la obra misionera. Eso Dios la premia y Dios la bendice. Así que, amados hermanos, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, yo quiero decirte que Dios continúa premiando la obediencia de la iglesia. Aquí en Chulucanas, la obediencia de muchos hermanos, Dios la sigue multiplicando, Dios la sigue bendiciendo. Y hay muchos hermanos que viven en obediencia y Dios no los ha desamparado. Dios siempre está ahí, premiando y bendiciendo a sus hijos. Simón Pedro obedeció. Y al principio dudó un poquito, diciendo, hace toda la noche hemos estado en esto y no hemos pescado nada.
pero más en tu palabra yo voy a echar la red para pescar. Entonces, ¿qué sucedió después? Dice aquí la palabra del Señor. Dice de pronto, dice la Biblia, de pronto las redes, ¿verdad? Las redes se rompían. Dice acá, y habiéndolo hecho, versículo 6, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que las barcas se hundían. Imagínense cómo Dios premió la obediencia, premió y bendijo la obediencia de Simón Pedro. Él aceptó el consejo que el Señor le dio a Simón Pedro, ¿no? Cuando nosotros aceptamos el consejo de Dios en su palabra, somos bendecidos, somos ayudados y favorecidos por el Señor. Simón Pedro dice que fue premiado con lo material. Con la parte material fue premiado y también con lo espiritual, porque se le estaba impartiendo fe y se le estaba llamando a ser pescador de hombres. Como Dios bendijo y premió la obediencia de Simón en lo material y en lo espiritual. Porque ahí entonces, al ver Simón ese gran milagro poderoso, recibió una gran bendición a su obediencia, porque se le alumbraron sus ojos a ese mundo espiritual que tal vez en ese momento él desconocía. Él nunca había visto un milagro tan poderoso, que sus redes le rompían y él era pescador. Él se emocionaba tanto cuando sus redes tenían peces. Pues imagínense que Jesús le dio cantidad de peces que se rompían las redes. Simón Pedro fue bendecido en lo material, premiado en lo material y premiado también en lo espiritual. Así que en este momento tal vez tú te estás preguntando y diciéndole al Señor, Señor, yo también podré ser premiado y bendecido. Claro que sí. Seremos premiados, seremos bendecidos cuando caminamos en obediencia al Señor. Obedecemos su palabra, obedecemos los consejos que Dios nos da en las Sagradas Escrituras. Y si vivimos en obediencia, Dios derrama grandes y maravillosas bendiciones en nuestra vida. Así que en este momento yo quiero animarte, amado hermano, a que tú puedas decirle, Señor, ayúdame a vivir en obediencia. Señor, ayúdame a ser obediente a la palabra, a ser obediente en mi familia, a ser obediente. Porque yo sé que tú me vas a bendecir. Dice que las redes se rompían. Llamaron a las demás barcas para llenar las barcas. Y dice que las dos barcas se hundían de tantos peces. Imagina, nunca en su vida Simón Pedro había visto tal grande milagro. Primera vez que él veía tantos peces. Se impresionó tanto que él entonces vio que Jesús lo había bendecido de una manera muy sorprendente. Fue tal así que viendo Simón Pedro, dice esto, cayó, versículo 8, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Como Dios premió también a Simón Pedro en lo espiritual, se le comenzó a alumbrar la fe. Él comenzó a ver su condición humana, comenzó a ver sus errores y sus pecados. Y vio la santidad de Jesucristo, vio la grandeza del Señor que estaba ahí presente. Le dijo, Señor, apártate de mí, yo no soy digno de ti, yo soy un hombre pecador. Se da cuenta cómo Pedro estaba siendo ministrado por Dios, ministrado por Jesucristo, ministrado por el Espíritu Santo en su vida espiritual. ¿Y Jesús qué le dijo? No temas, le dijo Jesús, desde ahora serás pescador de hombres. Mire cómo el Señor premió esa obediencia de Simón Pedro. No lo sacó de su barca cuando Jesús subió. No reclamó nada cuando Jesús le dijo, mueve tu barca un poquito de la orilla para yo predicar. Obedeció cuando Jesús le dijo, vuelve a echar tus redes sobre el mar. O sea, toda esa serie de obediencia de Simón Pedro permitió que Jesucristo lo premiara en lo material, con abundancia de peces, una pesca milagrosa, y en lo espiritual
lo llamó a ser su discípulo. Desde ahora serás pescador de hombres. Dios va a premiar tu obediencia en lo espiritual y Dios va a premiar tu obediencia y mi obediencia en lo material. Así que, amados hermanos, la Biblia dice que obedecer no es fácil, pero sí lo podemos hacer con la ayuda del Señor, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que en el nombre de Jesús, el Señor te dice en esta hora que quitemos todo espíritu de desobediencia, que nos apartemos de él, que vivamos en obediencia al Señor, porque Dios tiene más para darnos que el enemigo para quitarnos. Así que el Señor nos dice con este mensaje que le hemos titulado Dios premia tu obediencia, que Él la va a premiar como lo hizo con el apóstol, con Simón Pedro. En este momento, en el nombre de Jesús, venimos ante su presencia para orar al Señor, ¿no? No sin antes ilustrar este mensaje, por ejemplo, con la obediencia de Cristo. ¿Cómo Dios Padre premió la obediencia de Cristo? Porque no hay que olvidarse que Jesucristo fue obediente en todo al Padre. Vino, nació de María, tuvo su ministerio y fue y obedeció a sacrificarse por el mundo en la cruz del Calvario. Imagínate la obediencia de Cristo en la cruz del Calvario, cómo Dios la premió. Pues dándole la primogenitura máxima, ¿no? No hay otro nombre como Jesús sobre todo nombre. El Señor está a la diestra del Padre en el trono del Santísimo. Dios premió a su Hijo con grandezas, con maravillas, con cosas hermosas. Igual también Dios va a premiar tu obediencia en este mundo, en esta tierra, en nuestro nivel, nuestra obediencia, Dios la va a premiar. Así que te animo en esta hora a orar. Padre, venimos ante ti. Dios mío, ayúdanos, Señor, a vivir siempre en la obediencia, como Simón Pedro obedeció a tus santos consejos, a tus santos mandamientos, y fue premiado y bendecido. Señor amado, ayuda a nuestros hermanos, Señor amado, a que podamos siempre, Señor amado, pedirte a ti la ayuda para ser obedientes, Señor, a tu palabra y ser obedientes a tu reino. Te pedimos en esta hora que impartas sobre nosotros, Señor, que envíes tu Espíritu, Señor Santo, para que nos ayude a asimilar este mensaje y ponerlo por obra. Gracias, Señor amado, por esta tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Que Dios te bendiga. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Seguiremos compartiendo la palabra del Señor. Amén.